Estamos listos con el doctor Mauro Andino. Ponemos en pantalla al doctor Mauro Andino. Doctor Andino, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. Las órdenes. Doctor, me quiero salir de los temas que habíamos acordado el día de ayer. Antes de entrar en materia, quiero preguntarle sobre la situación que está pasando en Portoviejo con el alcalde Javier Pincay. Hay una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que aparentemente aclara un poco el tema. ¿Qué va a pasar con esta situación, doctor Andino? ¿El alcalde de Portoviejo continuará ejerciendo su cargo? ¿Le quitan los derechos políticos por 2 años? ¿Cuál es la situación real de esto? Primero me solidarizo con el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, porque esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no me refiero a la aclaración y ampliación que el día de ayer han notificado, sino más bien a la sentencia donde decidieron sancionarle con la suspensión del ejercicio de los derechos políticos o derechos de participación previstos en el artículo 61 de la Constitución. Adicionalmente, la imposición de una multa económica me pareció y me sigue pareciendo una absoluta barbaridad jurídica. Imagínese usted, y para que la gente tenga algo más de contexto, que se trata de un alcalde que efectivamente ganó legítimamente en las urnas la posibilidad de representar a los electores, al pueblo de Portoviejo, pero que durante la campaña no pudo comparecer al debate electoral, que es verdad, que es una obligación por parte de quienes son candidatos, pero el reglamento de debates electorales expedidos por el propio Consejo Nacional Electoral también señala que si es que existe la debida justificación del caso para no asistir personalmente a ese debate, se lo puede desarrollar a través de medios telemáticos. ¿Qué es lo que sucedió en el caso concreto del alcalde Javier Pincay? Que él aproximadamente 20 días antes del debate electoral sufrió un atentado, pero no cualquier atentado, pues no me refiero a una amenaza vía telefónica, un mensaje por WhatsApp o a través de redes sociales, un atentado que casi le cuesta la vida porque fue víctima de aproximadamente 8 a 10 balazos, si mi memoria no me falla, y prácticamente, como decimos popularmente, regresó de la otra. Es decir, estuvo a punto de morir. Él pasó internado en una clínica recibiendo atención inmediata y el debate se realizó mientras él estaba en proceso de recuperación, cuando los propios certificados médicos indicaban que él tenía que mantener reposo absoluto durante aproximadamente 30 días. Es decir, cuando se desarrollaba el debate, él todavía estaba en proceso de recuperación y en etapa de reposo absoluto. Si es que acaso él podía participar telemáticamente, ¿qué debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral? Darle las facilidades para que efectivamente pueda comparecer a través de este tipo de medios o de plataformas tecnológicas. Sin embargo, el propio CNE recibe la justificación de que no podía hablar, de que aún le costaba muchísimo desarrollar frases o intervenciones completas por su situación delicada de salud, y no deciden sancionarle o no deciden poner la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, porque el CNE bien podía hacerlo por el cometimiento de la infracción electoral que implica no comparecer al debate. Pero repito, como se trataba de un caso de fuerza mayor, evidentemente el CNE decide no hacer nada y le permite participar. Tanto es así que al final del día proclaman los resultados oficiales y le entregan la credencial. Uno de los candidatos que no gana la elección presenta la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral y al tribunal no se le ocurre mejor idea que quitar de sus derechos políticos, y esto ocasionaba que él deje de ser alcalde. Luego el alcalde Javier Pincay presenta un recurso de aclaración y ampliación que no puede cambiar el fondo del asunto porque es un recurso
horizontal, no es vertical, es decir, no está impugnando esa sentencia para ver si es que el superior puede cambiar o modificar el contenido de ese fallo, sino que era un recurso horizontal para que el Tribunal Contencioso Electoral aclare alguno de los elementos, y el tribunal, en vez de aclarar, yo creo que termina por oscurecer, porque al final del día dice, sí, es verdad, no nos hemos pronunciado sobre el tema de si es o no destituido del cargo, pero nos ratificamos, ponen en una de las partes, en que está suspendido los derechos de participación. Y si usted revisa, Jaime, el artículo 61 de la Constitución, uno de los derechos de participación justamente es acceder a la función pública y ejercer y desempeñar cargos públicos. Entonces, si el tribunal se ratifica en que están suspendidos los derechos de participación política previstos en el artículo 61, ergo, la consecuencia ineludible es que no puede ejercer su cargo de alcalde. Entonces, en vez de aclarar, terminan por confundir más, porque por un lado dicen, sí, es verdad que nosotros no hemos dicho que ha sido destituido, pero al mismo tiempo se ratifican en que la sanción es la suspensión de los derechos de participación política, y uno de esos derechos es ejercer el cargo público. Entonces, si están suspendidos, ¿cómo podría seguir siendo alcalde? Reitero, a mí me apena mucho, me solidarizo con el alcalde, porque yo creo que judicialmente le quieren quitar lo que él legítimamente ganó en las urnas, y con una aberración absoluta, porque él fue víctima de un atentado y evidentemente no podía cumplir con esto de la comparecencia al debate. Doctor, ¿qué no hizo Javier Pincay cuando tenía que asistir al debate? ¿Tal vez no comunicó al Consejo Nacional Electoral? De lo que yo tengo conocimiento, él comunicó al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral por eso es que no pone ninguna denuncia por el cometimiento de la infracción electoral ante el órgano que puede sancionar cuando usted comete una infracción de este tipo. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional en esta materia? El Tribunal Contencioso Electoral. Como el CNE recibe la certificación, el informe médico que decía que él tenía que mantener reposo absoluto por 30 días, y el debate se realizaba dentro de ese periodo, ¿sí? Porque el debate se realiza 20 días después del atentado aproximadamente. Evidentemente el CNE dice, no, pues el señor no puede comparecer. Y si es que el CNE quería que comparezca a través de la vía telemática, que el reglamento de debates electorales sí prevé, el CNE era el obligado, al ser la administración pública que organiza el debate, tenía que darle las facilidades a Javier Pincay. Sin embargo, el CNE nada de esto hace. Entonces aquí, si es que algún tipo de responsabilidad existía, y si es que acaso en el supuesto no consentido Javier Pincay debía comparecer al debate vía telemática, el obligado a darle las facilidades, ¿quién era? No el propio candidato, pues, sino la administración, en este caso el Consejo Nacional Electoral. No puede ser endosable la culpa, la responsabilidad al administrado, si es que la administración, quien organiza el proceso electoral, no se preocupa de darle las facilidades para que pueda comparecer a través de la vía telemática. Entonces, por cualquier lado que usted le vea, Jaime, es una barbaridad que el Tribunal Contencioso Electoral le haya sancionado por no haber comparecido presencialmente o telemáticamente. O sea, casi que el Tribunal Contencioso Electoral le pide en la sentencia que debió haber comparecido, así sea conectado a un respirador artificial. Pues, o sea, es una barbaridad. Y seguramente, si es que esto no se aclara, y ya no pueden aclarar, porque además ya se presentó este recurso de aclaración y ya responden ayer. Y en vez de aclarar, confunden más. Entonces, seguramente esto incluso podrá ser objeto de demandas internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este momento él no puede ejercer el cargo, doctor. Desde mi modesto criterio, no puede ejercer, porque si usted lee lo que ellos responden, ellos dicen, por un lado dicen, sí, es verdad que no nos hemos pronunciado respecto de la destitución. En ningún momento, dicen ellos, intentando lavarse las manos, dicen, no hemos dicho que él está destituido del cargo. Lo único que hemos dicho, dice el Tribunal Contencioso, es que la sanción impuesta es la suspensión por 2 años de los derechos de participación política. ¿Y cuál es uno de los derechos de participación política según el artículo 61? Es acceder y ejercer cargos públicos. No solo es
elegir o ser elegido, no solo es fiscalizar los actos de los poderes públicos o participar de los asuntos públicos. Aparte de estos derechos, otro de los derechos que establece el 61 de la Constitución es acceder a los cargos públicos. Si está suspendido, porque ellos no hacen ninguna digresión, no es que ellos hacen una separación, no es que dicen del 61 solo le suspendemos estos, no, ellos dicen le suspendemos todos los derechos del artículo 61. Ergo, no podría acceder al cargo público, pues porque ya está suspendido por 2 años de acceder al cargo público. Entonces, vea, en vez de aclarar, confunden y me parece que propician un problema enorme para una ciudad tan importante como Portoviejo. Solo falta entonces tal vez que aparezca esa sentencia o esa aclaración en el Ministerio de Trabajo y automáticamente ya él lo bloquean del sistema. Eso sería lo lógico, porque tienen que notificar al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo va a colocarle en la plataforma que él tiene impedimento para ejercer cargo público. Es así de simple. Repito, ¿qué instancia le queda al alcalde de Portoviejo? Mire, ¿la Corte Constitucional? Ahí hay otro problema, porque lamentablemente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que durante el periodo electoral, y estamos este rato en periodo electoral porque estamos llevando a cabo las elecciones anticipadas, no se puede presentar acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional. Pero a mí me parece que sería una oportunidad muy importante, muy valiosa, para al menos hacer el intento, presentar esta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y ojalá la Corte la admitiera a trámite y que sirva para pronunciarse y aclarar este tipo de circunstancias en virtud de la gravedad del asunto y también tomar en consideración que este periodo electoral que estamos viviendo se refiere a un periodo electoral extraordinario, a una elección anticipada que no estaba prevista y que no debería perjudicar con esta norma que imposibilita de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales a presentar acciones extraordinarias de protección en periodo electoral, pero al tratarse de un periodo extraordinario, que la Corte aclare y que no le termine por perjudicar al alcalde. Ahora, la acción extraordinaria de protección tampoco suspende los efectos de esa sentencia del órgano jurisdiccional, pero por la gravedad del asunto, la Corte podría darle una atención prioritaria, tal como sucedió en su momento con el exalcalde Jorge Yunda, y resolver a la brevedad posible y sentar un precedente jurisprudencial sobre este tipo de casos. Doctor, me paso de ese tema al otro tema, lo que intentan también hacer con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, que también quieren irse por el tema de la destitución, porque supuestamente Marcela Guiñaga había hecho un video en campaña apoyando al presidente Allen Berbera, y porque Allen Berbera y todos los que supuestamente eran auspiciados por el expresidente Correa, salían con una camisa azul. Mire, Jaime, ahí podemos tener dos lecturas. Por un lado, una lectura estrictamente jurídica en derecho y de otra parte, una lectura desde el punto de vista ético, si usted quiere. Yo voy a hablar en derecho, no desde el punto de vista ético, si estuvo bien o estuvo mal lo que hicieron en su momento los candidatos, ahora consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En estricto derecho, jurídicamente hablando, no se cometió ninguna infracción electoral. ¿Por qué? Porque la prohibición expresa que señala la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dice que ningún candidato al Consejo de Participación Ciudadana puede recibir el apoyo o el auspicio de una organización política. Y si ustedes revisan los spots donde se apoyaban a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, en ninguna parte se indica que la Revolución Ciudadana como organización política los respalda a ellos o que la lista número 5 con registro electoral en el Consejo Nacional Electoral pide que se vote por ellos para poder llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Si ustedes revisan los spots,
Lo que hay son actores políticos y sobre eso no hay ninguna prohibición en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Repito, hablando en estricto derecho, son actores políticos que no tenían prohibición ni la tienen para respaldar al candidato que ellos consideren pertinente. Por eso es que ellos hábilmente, si usted quiere, los denominaron como la Liga Azul. En ningún momento dijeron son los candidatos de la Revolución Ciudadana o la Revolución Ciudadana como partido político está solicitando el voto para estos candidatos, porque evidentemente si eso se habría hecho, claro, se estaba cometiendo una infracción y la sanción era la descalificación en ese momento o al día de hoy, si es que el CNE no habría hecho nada ante ese tipo de hechos, habría sido la consecuencia la destitución del cargo. Pero en ningún momento se observa eso en los spots. Son actores políticos que no tenían ningún impedimento, ninguna prohibición. Tanto es así que el propio Jaime Nebot, en cambio, desde la arena de los socialcristianos en su momento ha apoyado a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, él como actor político, pero nunca Nebot dijo el Partido Social Cristiano y la lista 6 pide que se vote por estos candidatos. ¿Me explico? Ahora me voy al punto de vista ético. Si eso es cuestionable o no, vea, yo en ese punto no me meto. Cada uno tendrá su criterio, dirá, estuvo bien, estuvo mal, porque como hay ese vacío en la ley, entonces, claro, no era adecuado desde el punto de vista de ético que apoyen, pero ese es otro asunto. En estricto derecho no se ha cometido ninguna infracción y además, cierro con esto, Jaime, si ustedes revisan el catálogo de infracciones electorales que están previstas en el Código de la Democracia, en ninguna parte, en el catálogo de infracciones electorales, usted va a encontrar la conducta que se invoca en la acusación, en la denuncia, no se encuentra la conducta adecuada a alguno de los tipos de las infracciones electorales que el Código de la Democracia sanciona. Doctor, antes de darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está por la vía telemática también, cuando anunciaban, o el presidente Correa posteaba una fotografía de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, lo hacía en su cuenta de Twitter, que es una red social, y que en el Consejo Nacional Electoral eso no está considerado como un medio de comunicación. Ni siquiera el Twitter, ni el Face, ni el YouTube. Los únicos que están considerados, y que había prohibición para anunciar a cualquier candidato sin tener el veredicto del Consejo Nacional Electoral, son los medios que estaban registrados. Ahí usted no podía anunciar a nadie. Yo creo que por ese lado también ellos tienen la opción de ganarle al Tribunal Contencioso Electoral. Absolutamente, Jaime, porque cualquier publicación en una red social, cualquier publicación en una herramienta, en una plataforma digital, no implica necesariamente, primero, una pauta en un medio de comunicación tradicional o en los medios de comunicación digitales que se registran legalmente ante el Consejo Nacional Electoral para poder justamente ejecutar la promoción electoral que permite la Constitución a través del fondo que entrega el CNE a los distintos candidatos y candidatas y que también les asigna los espacios publicitarios a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Yo reitero algo, desde el punto de vista ético, cada uno puede tener su criterio y puede decir, es que ante esos vacíos legales se estaban aprovechando y no estuvo bien, estaba mal. Vea, cualquiera puede tener su criterio, pero en estricto derecho no procede porque no se cometió una infracción. En ningún momento se violó lo que dice la ley del Consejo de Participación Ciudadana, que dice que un partido o movimiento no puede auspiciar a un candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Nada dice respecto de alguien que milite en ese partido, que sea líder o lideresa de ese partido o movimiento político, que apoye, pero si no dice el nombre de esa organización política, si no hace referencia explícita, expresa a ese partido o movimiento, evidentemente no se está configurando la infracción. ¿Cómo está, doctor Andino? Gustavo Jiménez le saluda. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Pasemos de la persecución política a la persecución a los trabajadores del Seguro Social. Porque este es un tema que de verdad preocupa. Porque ahora que ya se va este gobierno, se le ocurre la gran idea de crear una comisión que propone hacer una reforma en la cual, pues evidentemente, no todos estamos de acuerdo.
La pregunta aquí es, ¿por qué en este momento se le ocurre a este gobierno crear esta comisión para presentar esta reforma? Se venía anunciando que el Seguro Social estaba tambaleando, pero ese es un tema netamente administrativo que bien se pudo haber manejado desde otras instancias, ¿verdad? Pero no, más fácil es perjudicar al trabajador, al jubilado, al afiliado y beneficiar seguramente a cierto sector privado para que finalmente el Seguro Social deje de existir. ¿Cuál es su criterio al respecto? Mire, Gustavo, lo primero que hay que decir es que a Lasso y compañía siempre les provocó deseo, ilusión, erotismo político el tratar de acabar con la seguridad social en nuestro país. Y esto no es de ahora. Todos estos actores ultralibertarios que no creen en el Estado, que tienen una ideología política, aunque suene redundante, pero hay que decirlo, de corte neoliberal, desde la década de los 80 y de los 90, siempre aspiraron la destrucción del seguro social y que esto pase a manos privadas. Siempre. Recuérdese usted las inmensas movilizaciones por parte de trabajadores, de sindicatos, de organizaciones sociales en la década de los 90, en el mismo gobierno de Durán Ballén y de Dajik, que es uno de los que igual respalda este tipo de propuestas y apoya al gobierno de Lasso, siempre tuvieron este anhelo. Luego, con la Constitución de Montecristi del 2008, cuando se incorpora expresamente una disposición constitucional que señala que no se puede privatizar la seguridad social, se les pone un muro de contención. Y esa fue una de las grandes razones, entre otras, para que se opongan a la aprobación de la Constitución de Montecristi, porque ahí se les puso un freno, un muro de contención. Si la Constitución no tendría este tipo de normas, les aseguro que hace rato ya habrían privatizado la seguridad social en nuestro país. Segundo, Lasso y compañía no entienden que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que el mundo hoy por hoy está convulsionado precisamente en distintas partes del planeta porque existe una grave discusión, un enfrentamiento político entre quienes creemos en el Estado social, en los derechos económicos y sociales para la gente, y aquellos que piensan que el trabajador casi que recibe un favor, le están regalando algo los empleadores cuando les contratan o cuando pagan el aporte patronal para que tengan derecho a una jubilación, a una pensión digna. Lasso piensa poco más que es un favor el que se le hace a la clase trabajadora cuando alguien le contrata, sin entender que el trabajo es un derecho. Y hoy por hoy una de las propuestas es que se aumente los años de aportaciones. Actualmente usted, si cumple, por ejemplo, una circunstancia, tiene 60 años y 30 años de aportaciones, usted ya puede acceder a la jubilación. ¿Qué es lo que están planteando ahora? Mantener la edad de jubilación en 60 años, pero que usted suba los años de aporte a 35, lo cual indudablemente implica que usted tenga que trabajar más tiempo. Es decir, que usted casi que salga ya durante los últimos años de su vida, casi que se jubile y al mismo tiempo pase al ataúd y no pueda disfrutar absolutamente nada de lo que usted legítimamente ha conseguido, porque usted entregó su vida, usted trabajó y usted aspiraba, al menos los últimos años de su existencia, a tener una vida decorosa, una vida digna, donde usted pueda recibir una pensión jubilar. Pero ahora, al pretender aumentar, ¿sí?, los años de jubilación, usted le está poniendo la carga de esta reforma, no a los empleadores, no a los grandes empresarios, y no me refiero a aquellos buenos empleadores que sí afilian a sus trabajadores, aquellos empleadores de las medianas y pequeñas empresas, pymes, sino que usted está favoreciendo a los grandes empleadores de las multinacionales, de las grandes empresas, del sistema financiero, de los bancos, etcétera, y le pone toda la carga, todo el peso de la reforma a los trabajadores. Yo le escuchaba, por ejemplo, a quien preside la comisión designada por Guillermo Lasso decir que ha conversado con todos los trabajadores del país y del sector empresarial. Yo le pregunto, Gustavo y Jaime, ¿a ustedes les han preguntado? A mí me han preguntado, a quienes nos escuchan y miran, nos han preguntado qué opinamos sobre esto, a tal punto que la presentación de este informe se hace en una universidad privada.
de aquellas universidades que les respaldan a ellos y que legitiman este tipo de prácticas neoliberales, donde la única carga, reitero, se posiciona o se enfoca en los trabajadores del país. Excelente explicación, Mauro. Y detrás de esta dádiva que el gobierno le entrega a los trabajadores de la salud, del Seguro Social, de los afiliados del Seguro Social, está el cuco de que podría morir el IES, que podría colapsar. ¿Qué pasaría con los jubilados? ¿Qué pasaría con todos los afiliados que tienen deudas? ¿Sería una catástrofe para el país? Mire, Gustavo, han dicho los miembros de esta comisión que uno de los grandes problemas es que existe un mayor número de jubilados y cada vez un menor número de afiliados, es decir, un menor número de personas que estén afiliados a la seguridad social y que tengan un trabajo digno, que tengan empleo pleno, ¿ya? Aquí la gran pregunta, pues, si es que cada vez es menor el número de afiliados, significa entonces que cada vez un menor número de ecuatorianos y ecuatorianas tienen un empleo pleno y que la mayoría de ecuatorianos, el 65% de la fuerza laboral en nuestro país, siguen viviendo o en el desempleo o en la informalidad. ¿Y por qué es esto? Precisamente por falta de políticas públicas de este gobierno y del anterior que no han sido capaces de generar condiciones adecuadas para que los trabajadores y trabajadoras de este país tengan un empleo y un salario decente, digno, y que estén formalmente afiliados a la seguridad social. ¿Por qué no se acuerdan los comisionados designados por Lasso? Una de las propuestas estrella, pues, de Guillermo Lasso. ¿Se acuerdan que cuando era candidato ofreció crear 2 millones de empleos en 4 años? Esa cantaleta, me acuerdo, nos retumbaba en la cabeza porque a cada rato la repetía. 2 millones de empleo en 4 años. Ya vamos más de 2 años de gobierno. Ya se debieron haber creado pues más de 1 millón de empleos formales que estén incorporados en el sistema de la seguridad social y producto de ese más de 1 millón de empleos que ya debió haberlos creado, porque esa fue su propuesta de campaña, evidentemente habría aumentado el número de afiliados que aportan a la seguridad social y que permiten darle sustentabilidad, sostenibilidad al fondo de pensiones para los jubilados. Pero si no ha creado fuentes de empleo, y al contrario, teníamos un presidente que decía, por ejemplo, que una señora que vende en su charolita caramelos, ya con eso ya es suficiente y ya se va a sentir feliz, porque eso dijo Guillermo Lasso en su momento. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener afiliados y cómo vamos a tener más aportantes que le den sostenibilidad al fondo de pensiones? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que no se generan fuentes de empleo para incorporar y aumentar el número de afiliados. Pero otra cuestión que están planteando y que igual es una barbaridad, se quejan de que actualmente el promedio de la pensión jubilar se obtiene de los 5 mejores salarios producto de los 5 últimos años, ¿verdad? Y el promedio de esos 5 mejores salarios es lo que usted va a recibir como concepto de pensión jubilar. ¿Y qué plantean? Que esto se aumente a 30 años, me parece, a los mejores salarios o al promedio de los mejores salarios de los últimos 30 años. Oiga, yo le pregunto, ¿usted ganaba lo mismo hace 30 años? ¿Usted ganaba lo mismo hace 25 años, hace 20 años? Indudablemente no ganaba lo mismo, porque además hay un elemento fundamental en nuestro país y en la economía de cualquier país del mundo que se llama inflación, pues. Porque además el salario que usted recibía hace 30 años probablemente estaba medido sobre la base del salario básico unificado de esa época, pues. Y ahora usted tiene otro salario porque además la inflación crece cada año. ¿Y eso qué provoca? Que el nivel de consumo vaya disminuyendo si es que a usted no le aumentaron ese salario, y entre otras cosas la inflación provoca que la canasta básica familiar vaya creciendo, vaya aumentando. Entonces quieren ahora sacar el promedio de los últimos 30 años porque dicen que algunos, los últimos 5 años, previos a jubilarse, se incrementan los salarios para tener una mejor pensión jubilar. Pero aquí yo les digo a los comisionados de Lasso, ¿por qué no hacen un estudio exhaustivo para verificar
quiénes son los que efectivamente hacen este tipo de triquiñuelas para aprovecharse y perjudicar a la seguridad social, porque no son todos los trabajadores, pues. No se puede poner en un mismo saco a aquellos que se aprovechan y se aumentan los salarios los últimos 5 años con la gran mayoría de trabajadores que no hacen este tipo de acciones o que no ejecutan este tipo de acciones que efectivamente sí son dolosas, que son mañosas, por llamarlo de alguna manera. Pero ese es el pretexto. Y un tercer elemento, ¿por qué no hacen inspecciones permanentes en las grandes empresas, en las multinacionales, con los grandes empleadores para verificar si tienen o no afiliados a la seguridad social a sus trabajadores y verificar si es que están o no en mora patronal o si es que están cometiendo la contravención prevista en el Código Orgánico Integral Penal por no afiliar a sus trabajadores? O lo más grave, algunos les afilian y sin embargo les hacen el descuento del aporte al IES y se comen esa plata. Y no pagan al IES. Y luego cuando el afiliado va a la Seguridad Social para querer acceder a algún servicio, se enteran con la novedad de que el empleador está en mora patronal 2 años, 3 años. Y eso es delito penal, ya no solo contravención, porque afiliándoles se comen esa plata porque le descuentan al trabajador y no pagan a la Seguridad Social. Eso deberían verificar a través de las inspecciones del IES para tratar de mejorar la recaudación, los aportes y garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad para los afiliados. Y hay casos de empresas que cerraron y que nunca pagaron también. Pero bueno, doctor Andino, finalmente esto cómo se debe manejar, porque el reino del señor Lasso hoy en día es basado en decretos. ¿Pasará esto a través de decretos? ¿La Corte Constitucional le permitirá que ocurra así de esta manera? ¿O no es mejor esperar que se conforme la asamblea, la nueva asamblea, y que el nuevo gobierno sea quien proponga esta reforma consensuando con los afiliados en mesas de trabajo, por último hasta con una consulta, porque este es un tema de consulta al pueblo? Absolutamente. Este tema lo deberíamos discutir todos y todas las ecuatorianas. Aquí no se puede hacer estas comisiones de notables, presentarla ahí en un local o en un auditorio, en un foro que sea únicamente aliado a ellos y decir, sí, la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas están de acuerdo. Y aquí también vale la pena decir algo. El rol que están jugando varios medios de comunicación hegemónicos para posicionar un relato. Yo leía una publicación del diario La Hora, ya dándoles opciones a los ecuatorianos para que si ya quiebra supuestamente el seguro social, puedan encontrar otras vías, otras alternativas para garantizar sus últimos años de vida y no dependan del seguro social. O sea, realmente lo que están demostrando es este afán codicioso por acumular más, por hacer negocio de todo, por tratar de beneficiar a sus amigos y perjudicar, reitero, a la clase trabajadora del país. Y algo que también debemos tomar en consideración, ellos dicen que eso no es exactamente a esa publicación me refiero. Imagínense usted, no dependas del IES para tu jubilación, o sea, ahí está la pauta, doctor. Estamos, Jaime? ¿Dónde estamos, Jaime? O sea, induciendo a la gente a que ya se dé por vencida, a que ya pues no hay cómo hacer nada con el IES, y hay nomás que aceptar, agachar la cabeza, agachar el lomo, pegue patrón por último, y como ya no hay cómo hacer nada, pues entonces que quiebre nomás y que nos impongan lo que nos están diciendo. Yo creo que la gente debe movilizarse, las organizaciones sociales, la academia, las universidades, los medios de comunicación neutrales, porque esto es un asalto a los trabajadores. Y finalmente, si es que se presenta un decreto ley en materia de económico urgente y quieren meternos por debajo, por la tranquera, estas reformas, yo sí aspiro que una vez más la Corte Constitucional salga por sus fueros y le diga, vea, esto no puede pasar porque además esto es regresivo en materia de derechos para los afiliados y esto es inconstitucional y porque además el presidente saliente ya se va, pues. ¿Por qué no deja este tema para que se lo discuta con el nuevo gobierno? Si él ya se va del poder, si él ya se va a su casa, independientemente de quién gane, este es un tema que debería ser objeto de una gran discusión nacional con el nuevo gobierno y que ellos no sean los que quieran ir haciendo y deshaciendo en un tema tan sensible.
Doctor, ese es el motivo, pues. Por eso es que ellos quieren dejar haciendo este negocio, ¿no? Para que vengan las AFP y tomen la seguridad. Sí. Como en Chile, como sucedió Claro. en Chile en su momento. ¿Qué hubiese pasado si el país hubiese funcionado en el 99-2000 y la banca quebraba, porque seguramente la banca iba a estar metido en el tema de la seguridad privada? ¿Qué hubiese pasado con los afiliados o las personas que eran jubiladas en ese tiempo? Mire, usted dice otra cuestión que es muy importante. ¿Por qué siempre el Estado tiene que subsidiarles a los banqueros? ¿Por qué cuando ellos administran mal los recursos de los depositantes y entran en crisis? Y no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel del mundo. Eso pasó también en el año 2009 con el crack, la crisis económica que se dio en Estados Unidos por estas hipotecas basuras, denominadas así. El Estado entró al rescate. En Ecuador, en el 99-2000, el Estado entró al rescate. ¿Por qué ahí sí el Estado tiene que subsidiar con nuestra plata? ¿Por qué si ahora está en crisis la seguridad social, que es verdad que también hay problemas, hay déficits, hay una deuda del Estado a la seguridad social? Es cierto eso, no estamos desconociendo. Pero ¿por qué el Estado ahora no propone una política, una medida económica donde los grandes empleadores, no me refiero a los medianos y pequeños, en esto quiero ser enfático, no me refiero a las medianas y pequeñas pymes, que además son las que más fuentes de empleo generan a nivel nacional, aproximadamente más del 85% de fuentes de empleo. ¿Pero por qué? Por ejemplo, a la banca de las utilidades extraordinarias, a las grandes empresas multinacionales, a las telefónicas, igual que tienen una planta de trabajadores aquí en nuestro país, no se establece gradualmente y proporcionalmente que ellos sean los que más aporten para poder sostener igual y que hagan su contribución para el seguro social? ¿Por qué no se hace eso? ¿Y por qué siempre tienen que imponerle la carga, el costo de las crisis a los trabajadores? Y si es que, mire, tendríamos un modelo como el chileno, y si es que esto se habría implementado al final de la década de los 90, inicios del 2000, ¿qué habría sucedido con estas famosas AFP? Como sucede en Chile, muchos jubilados no podían descansar, que tienen derecho a descansar luego de haber trabajado 30 años o más, ¿sí? Sino que, ¿qué les tocaba? Como sucede allá, seguir trabajando. Reciben una jubilación, una pensión ínfima, irrisoria, y para poder mantenerse y mantener a sus familias, ya jubilados, les tocaba volver a trabajar, porque esa pensión no les alcanzaba para tener una vida digna. Doctor, las personas que estamos afiliadas, también nos van a aumentar las aportaciones en caso de que se apruebe esta reforma. Dicen que no es para quienes están afiliados actualmente, sino que esto se aplicaría para las nuevas generaciones de la clase trabajadora. A los que recién van a ingresar. A los que van a ingresar, y aquí yo hago un llamado a los jóvenes de nuestro país, porque vea, cuando uno es joven, uno a veces no le da importancia a la seguridad social. Le digo a veces incluso por experiencia propia, cuando yo estaba en la universidad, cuando converso con mis estudiantes en la universidad o con amigos que son mucho más jóvenes, le ven a la seguridad social como algo lejano, a la jubilación. Dicen, no, pero ¿para qué me va a servir? O a veces el propio trabajador acepta las condiciones precarias del empleador y le dice, no importa que no me afilie, lo que yo quiero es que al menos me dé el trabajo y tener la mensualidad, sin pensar que tarde o temprano, y más temprano que tarde, porque el tiempo, la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, uno necesitará de los servicios de la seguridad social, uno necesitará su jubilación, porque piensa que uno nunca va a llegar a viejito, que uno nunca va a llegar a ser adulto mayor. Entonces dice, no, yo lo que necesito es este rato el mensual, que me pague el salario, no que me afilie a la seguridad social, y mejor, así no me descuenta mi parte y me da algo más. Miren, jóvenes del país, jóvenes del Ecuador, siempre piensen en su futuro. Lo que ustedes no reciban el día de hoy, si es que se destruye la seguridad social, implicará que ustedes, cuando lleguen a ser abuelos, cuando lleguen a ser adultos mayores, no tendrán de qué vivir. Y ya no tendrán que vivir, ya no tendrán, que trabajar para vivir, sino que tendrán que vivir para trabajar, porque si no trabajan, simplemente se morirán, porque no tendrán ningún sustento que les den soporte en el futuro. Doctor, se habla que el Estado le debe 24.000 millones de dólares al Seguro Social. De eso
No sé si hablan también dentro de este proyecto de reforma que tienen. Y aparte de la deuda que tienen el sector privado con el Seguro Social. Y yo no sé cómo es que funcionan muchas empresas que tienen grandes deudas con el seguro e incluso medios de comunicación. Siguen facturando a pesar de tener deudas con el Seguro Social. Si usted tiene una deuda como persona natural o como una empresa pequeña con el Seguro Social, se atrasa 2 meses, 1 mes y enseguida le bloquean el sistema de facturación. No sé cómo funcionan las grandes empresas. Mire, es similar a lo que yo le decía hace un momento, Jaime. ¿Por qué nunca les hacen inspecciones a ellos? ¿Por qué nunca les siguen procesos coactivos? ¿Por qué no se transparenta, por ejemplo, esta comisión? Ya que habla de la falta de sostenibilidad del fondo de pensiones, ¿por qué no hacen público el listado de todas las grandes empresas que tienen, por ejemplo, mora patronal? O de todas las grandes empresas que han sido sancionadas producto o como resultado de tener trabajadores que no estén afiliados a la seguridad social, o aquellos grandes empleadores o representantes legales de estas empresas gigantes que de pronto les descontaban el monto que pone el trabajador para pagar al IES y que después se comían eso, lo cual constituye delito penal, dicho sea de paso, porque la no afiliación es contravención, pero el estar afiliado, descontar del trabajador y comerse ese dinero, eso es delito penal. ¿Por qué no se transparenta ese listado? Y así ponemos las cuentas claras, chocolate espeso, como dirían en mi barrio, ¿ya? Y además se necesita un estudio actuarial neutral, independiente, que transparente las cifras, ¿sí? Para poder identificar cuál es la deuda real del Estado central al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quiero saludar al doctor Jorge Acosta que nos está viendo. Dice, el caso es que toda la carga va al afiliado y nadie habla de la recuperación de la mora patronal y del pago de la deuda estatal. Es lo que estábamos hablando. Voy a darle paso nuevamente a mi compañero Gustavo Jiménez que tiene inquietudes. Gracias, doctor Acosta. Muy bien, gracias, Jaime. Doctor Andino, de llegarse a dar esta reforma en este gobierno, ¿el nuevo gobierno tiene la potestad de dar marcha atrás o esto tiene que pasar por la Asamblea? Gustavo, si es que esto pasa el filtro de la Corte Constitucional, porque yo me imagino que querrán mandarlo, ahora está de moda para ellos mandarlo como decreto ley en materia de económico urgente. Si llegara a pasar el filtro de la Corte Constitucional, la propia Corte ya señaló ante el presidente de la República en el primer dictamen, cuando sí le dio paso a esta ley de recuperación familiar, algo así la denominó el gobierno, la Corte señaló que la nueva Asamblea Nacional puede derogar o modificar ya sería ley de la República, porque estaría publicado en el registro oficial en cualquier momento. Consecuentemente, la nueva Asamblea Nacional bien podría realizar esto y echar abajo esta infamia de ley que quisieran que se publique en el registro oficial. Si bien es cierto, esta reforma, como le explicó hace un momento, puede ser, o mejor dicho, va dirigida para quienes se afilien una vez promulgado en el registro oficial, ¿en qué afectaría, por ejemplo, en el tema de las personas que se jubilan precisamente en lo posterior? Mire, están hablando de esta reforma, por ejemplo, sobre el promedio que se obtiene para la pensión jubilar, ¿sí? Ya no los 5 años, ¿sí? Sacar de ahí el promedio de las últimas 5 mensualidades, sino que se saca el promedio de los últimos 30 años. Eso va a perjudicar a los jubilados de los últimos 30 años, porque como le decía hace unos momentos, Gustavo. Pero solamente la dolarización lleva 20 y pico de años, o sea, estamos hablando de que van a calcular sobre sucres. Hágales entender eso. Ayer dijeron eso, ayer mencionaron eso, pero además el nivel de inflación va incrementándose y eso hace que el nivel de consumo también se vaya disminuyendo o vaya aumentando, pero sobre la base del nivel inflacionario. La canasta básica familiar, por ejemplo, en nuestro país está bordeando en los 735, 740 dólares. ¿Cuál es el salario básico en nuestro país? 425 dólares. Ni siquiera alcanza para cubrir el costo de la canasta básica familiar.
Vea, la misma gente que es parte de esta comisión y que asesoran a Guillermo Lazo son los mismos que toda la vida han dicho que el salario básico en este país es excesivo si lo comparamos con la región, sin entender lo que usted acaba de mencionar, que estamos dolarizados, por ejemplo. Y es evidente que el salario básico en países como Perú o Colombia es inferior, pero ellos tienen moneda propia. La canasta básica familiar allá tiene un valor inferior al que cuesta acá en Ecuador. Somos un país caro porque tenemos dólar. Y si bien la dolarización nos da muchas ventajas, y yo estoy a favor de que se mantenga la dolarización, por si acaso, porque siempre malinterpretan, y ese es el cuco que le meten a la gente, pero es indiscutible que al estar dolarizados tenemos una moneda dura. Y los precios aquí de los víveres de primera necesidad, de bienes, productos, servicios que necesitamos, al consumidor le cuesta mucho más que lo que le costaría en otro país, pues. Entonces, claro, aquí siempre han hablado, por ejemplo, de que el salario básico es demasiado excesivo, que debería estar en la mitad. O sea, hay cuestiones que realmente son una barbaridad y que, como bien mencionaba el doctor Acosta, a quien le enviamos un saludo afectuoso, siempre se le carga a los jubilados, siempre se le carga a la clase trabajadora. La problemática del seguro social depende de muchos factores. El político es el principal, pues no ha habido una buena administración por parte de los diferentes gobiernos. Se le ha utilizado como caja chica, pero también hay otro más grave, la corrupción dentro del seguro social. Están las mafias enquistadas ahí, y eso no lo va a poder cambiar una reforma, como usted muy bien dice, que solamente se ensaña contra el afiliado, contra el trabajador. Entonces, esto de aquí debería ser parte de un mensaje por parte de los candidatos, debería ser parte de las propuestas de los candidatos ahora que estamos en elecciones. Absolutamente. Mire, en algo que sí estoy de acuerdo de todo lo que han mencionado los comisionados de Lazo, es que sí hay que hacer un cambio y una reforma a la arquitectura institucional de la seguridad social. Por ejemplo, el tema del delegado de los trabajadores, del delegado de los empleadores, del delegado del ejecutivo, yo sí creo que esta arquitectura debe ser revisada, porque además creo que es necesario democratizarla y darle mayor legitimidad. Yo pregunto a los trabajadores del Ecuador, ¿se sienten representados por su delegado ante el Consejo Directivo del IES? Yo pregunto a los empleadores del país, a las medianas y pequeñas empresas, a las pymes, ¿se sienten representados por el delegado de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se escoge? Actualmente es mediante colegios electorales, que dicho sea de paso, tiene que acompañar o ayudar en este proceso el propio Consejo Nacional Electoral. Pero esto es verdaderamente democrático, tiene legitimidad, rinden cuentas al resto de empresas, de industrias, medianos, pequeños emprendedores, rinden cuentas a los mismos trabajadores. ¿Qué tipo de transparencia existe al respecto? Y en materia de corrupción, evidentemente me parece que se tiene que hacer una gran reforma institucional, no solo en el IES, sino en varios campos, analizar probables reformas al sistema de contratación pública, al portal de compras públicas, entre otras cuestiones más que son muy importantes. Transparentar, por ejemplo, e inventariar adecuadamente los bienes que posee el Seguro Social, porque hay un listado de bienes que tiene el Seguro Social y que están en manos políticas de los delegados de ambos sectores. Y que luego usted se entera que hay terrenos, que hay edificios que les han dado en comodato o que están arrendados a algunos terrenos, por ejemplo, como parqueaderos. ¿Y a dónde van a parar esos recursos? Para los agnados y cognados o los amigos y amigas de los delegados que forman parte del Consejo Directivo del IES. Todo eso se debe transparentar. Pero hay que decir las cosas claras y hay que decirle la verdad a la gente y una vez más ser enfático, no cargarle pues todo el costo de la crisis a los afiliados. Finalmente, doctor Andino, esta reforma o esta propuesta de esta comisión y de este gobierno es la copia quizás de lo que está ocurriendo en Chile. Siempre han tenido ese anhelo. El caso chileno y las famosas AFP siempre ha sido lo que más les ha seducido. Siempre han tenido esas intenciones. Y como mencionaba hace unos instantes, lo que ha sucedido en Chile precisamente fue una de las causas de las enormes movilizaciones y protestas populares que se vivieron allá en el año 2019, porque los jubilados sentían que esa pensión que recibían era insignificante,
que no valoraba justamente sus años de trabajo y que al final del día, ya estando jubilados, les tocaba volver a trabajar, volver a conseguir un empleo, porque esa jubilación no les permitía tener una vida digna y descansar, que es el objetivo primordial pues, de un jubilado. Un jubilado ya dio su vida a través de su trabajo, ya se esforzó, ya se sacrificó, ya está en los últimos años de su vida. El objetivo de la jubilación es que al menos durante esos últimos años de su vida ya no tenga que trabajar, ya se merezca un descanso, se merezca compartir con su familia, se merezca dedicar su tiempo libre a otras actividades, ya no únicamente vivir para trabajar, ¿sí? Pero eso en Chile no se ha cumplido y repito, fue uno de los grandes problemas que ocasionó el estallido social allá y ese es un modelo que generó muchas incongruencias, muchos conflictos y que le cargó nuevamente la carga a los jubilados. Doctor Andino, quiero agradecerle por habernos dado su tiempo para conversar aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, querido Jaime. Un abrazo y siempre a las órdenes. Gracias al doctor Mauro Andino por el análisis de muchos temas. Hemos hablado del Seguro Social, el tema del alcalde de Portoviejo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a la prefecta que también la amenazan con destituirla. Bueno, al parecer hay un objetivo a donde quieren apuntar algunos de los que todavía ostentan el poder, mi estimado Gustavo. Sí, bueno, es que este es el juego de llamar la atención, Jaime. Este tema del Tribunal de Garantías Constitucionales, el tema del Consejo Electoral, el tema del Seguro Social, todo para mí es una pantalla para desviar la atención de lo que hace poco era la preocupación y el interés de la población, la situación de la fiscal. Así de simple, Jaime. Para mí todo esto es una pantalla para distraer la atención ciudadana.